Dios. Hermanos, les pido que me acompañen en oración. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que vamos a estar compartiendo su preciosa palabra. Padre, te damos gracias, Señor, amado Dios. Aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto, pero con un corazón humilde, Señor, para recibir tu enseñanza, Padre. Y queremos, Señor, que a través de ella podamos ser edificados, podamos ser instruidos, podamos ser confortados, también que podamos ser exhortados, Señor. Y que con un espíritu humilde, Señor, podamos poner por obra todo lo que tú hoy nos quieres decir. Te pido por mis hermanos aquí presentes, Señor, para que esta enseñanza sea de edificación para sus vidas. Y te pido por mí, Señor, para que me ayudes a exponerla de manera fiel y verdadera. A ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor, y solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Seguimos con el estudio de nuestra confesión de fe y en esta noche vamos a estar estudiando el capítulo 20, párrafo 2 de nuestra confesión de fe bautista de Londres de 1689, que se llama Del Evangelio y del alcance de su gracia. Y antes de comenzar, me gustaría hacer una breve reseña acerca de este capítulo 20. El capítulo 20 de nuestra confesión de fe de Londres de 1689 tiene una particularidad. Como nosotros sabemos, nuestra confesión está basada en la confesión de Westminster, con las debidas modificaciones para reflejar nuestros puntos de vista sobre gobierno eclesiástico y bautismo. Sin embargo, el capítulo 20 del Evangelio y del alcance de su gracia no se encuentra en la confesión de Westminster. Este capítulo fue tomado de la confesión de Savoy, la cual fue escrita 11 años después de haber sido escrita la confesión de Westminster. La introducción de este capítulo en la confesión nos lleva a pensar que los autores puritanos congregacionalistas habían percibido esa tendencia intelectual que más tarde daría lugar al deísmo. Con su énfasis en la suficiencia de la razón humana y la revelación natural, y su oposición a la revelación sobrenatural y los principios distintivos del cristianismo. Este nuevo movimiento, que era nuevo para la época, sostenía que la razón empírica y la observación del mundo natural son exclusivamente lógicas, confiables y suficientes para determinar la existencia de una deidad suprema como el creador del universo. Definían su creencia en Dios basándose solo en el pensamiento racional, sin apoyarse en argumentos de religiones reveladas o autoridad religiosa. Despreciaban la revelación especial de Dios. Digamos que este es el contexto situacional en el que el capítulo de 20 es introducido en la confesión bautista de Londres de 1689. Pero también me gustaría que pudiéramos observar un poco el contexto teológico en el que se dio la introducción de este capítulo en nuestra confesión. Y para ello se hace necesario ir a la estructura y bosquejo de nuestra confesión. Como bien sabemos, nuestra confesión está estructurada en 4 unidades que las podemos identificar de la siguiente manera. La unidad 1, que va del capítulo 1 hasta el capítulo 6, corresponde a los principios primarios. La unidad 2, que va del capítulo 7 al capítulo 20, corresponde al pacto. La unidad 3, tenemos los capítulos del 21 al 30, que corresponden a la vida centrada en Dios, libertad y límites. Y finalmente la unidad 4,
que tenemos los capítulos del 31 al 32 que corresponden al siglo venidero. Ahora, según esta estructura, el capítulo 20 se encuentra cerrando la unidad 2, que es sobre el pacto. Y permítanme detenerme un poco en esta unidad y mostrarle cómo los redactores de la confesión organizaron esta unidad de tal forma que la lógica no es el orden de la salvación u ordo salutis, sino que es la doctrina del pacto. Observemos que en la unidad 2 estamos hablando del plan, la obtención y la aplicación de la redención a modo de pacto. En otras palabras, la armazón de esta parte de la confesión es la doctrina del pacto. Esto nos proporciona la clave para entender la estructura de los capítulos del 7 al 20. La salvación se obtiene por medio del pacto. Un dato importante a la hora de estudiar nuestra confesión es que el primer capítulo que se encuentra al inicio de cada unidad proporciona la doctrina básica que se estará desarrollando en esa unidad. Así, en la unidad 2 que estamos tratando, como el primer capítulo habla del pacto de Dios, entendemos que del capítulo 7 al capítulo 20, todas las doctrinas van a estar enfocadas en una perspectiva pactual. Así vemos que el capítulo 8 es colocado donde se debe hablar intencionalmente de Cristo como la cabeza del pacto. El capítulo 9 habla del libre albedrío y nos presenta el marco pactual que es de lo que trata el pacto, el propósito salvador de Dios. Estos tres capítulos, del 7 al 9, preparan el terreno para un estudio de la salvación. El primero sienta la base, es decir, el capítulo 7. El capítulo 8 nos muestra a Cristo, el capítulo 9 nos muestra los estados de la humanidad, ayudándonos a avanzar en la doctrina de la salvación. Ahora bien, los capítulos 10 al 13 son los que podrían llamarse bendiciones pactuales, es decir, describen los actos de Dios en favor de su pueblo. En estos capítulos vamos a estar viendo cómo Dios obra en favor de su pueblo. Así vemos que en el capítulo 10 del llamamiento eficaz, ¿quién es el que llama? Dios, ¿verdad? Es Dios quien nos llama a través del Espíritu Santo. En el capítulo 11 vemos de la justificación. ¿Quién nos justifica? Dios. En el capítulo 12 vemos de la adopción. ¿Quién nos adopta en su familia? Dios es quien nos adopta. En el capítulo 13 vemos de la santificación. Es Dios quien nos aparta para sí mismo. Así tenemos las bendiciones pactuales que se nos dan en la salvación desde la perspectiva divina. Ahora, en los capítulos 14 al 18, ya de los capítulos del 10 al 13, vimos a Dios obrando, ¿verdad? Dios haciendo, es Dios quien hace toda esa parte que está allí en los capítulos del 10 al 13. Ahora, del 14 al 18 encontramos lo que se podrían llamar las gracias pactuales, que son los actos que el hombre hace. Ahora viene la parte que le corresponde al hombre. Ya vimos la parte que le correspondía a Dios, ahora vemos la parte que le corresponde al hombre. Entonces, después que Dios ha actuado, ¿qué hacemos nosotros? Capítulo 14 de la fe salvadora. ¿Quiénes creen? Nosotros. Ahora, por supuesto, Dios nos concede la fe, pero al final somos nosotros los que creemos. En el capítulo 15 vemos del arrepentimiento para vida y salvación. ¿Quiénes se arrepienten? Nosotros nos arrepentimos. El Señor es quien concede el arrepentimiento, lo sabemos, pero al final somos nosotros los que nos arrepentimos. El capítulo 16 nos habla de las buenas obras y quiénes son los que hacen las buenas obras. Evidentemente es el Espíritu Santo quien nos ayuda a hacer buenas obras después que hemos sido regenerados, pero las buenas obras las terminamos haciendo nosotros. En el capítulo 17 vemos la perseverancia de los santos. Somos preservados por gracia, pero somos llamados a perseverar. Los que perseveramos somos nosotros, y esa es una marca de un creyente. El que es creyente, el que cree, persevera. En el capítulo 18 vemos de la seguridad de la gracia y de la salvación.
Dios nos concede la seguridad, pero quien la disfruta somos nosotros. Hasta aquí vemos que en esta estructura la fe salvadora está en el capítulo 14 y la justificación está en el capítulo 11. Esto tiene sentido solamente desde una perspectiva pactual, pues la justificación es el acto de Dios y debe venir primero. Los redactores de la Confesión de Fe de Londres de 1689 no pretenden mostrar el orden de la salvación u ordo salutis, sino el orden pactual. Las acciones de Dios primero y después las que le corresponden al hombre. Este orden busca resaltar la soberanía de Dios. Después pasamos a los capítulos 19 y 20, que son el medio por el que se recibe el pacto. El capítulo 19 de la ley de Dios y el capítulo 20, que es el que nos corresponde esta noche, del evangelio y del alcance de su gracia. Somos condenados y se nos muestra nuestro pecado por medio de la ley, y ese es el capítulo 19, y luego se nos declara la gracia de Dios en el evangelio, por medio del cual somos introducidos en el nuevo pacto por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos el capítulo 20. Ahora ya estamos aquí en el capítulo 20 y, como ya dijimos, cierra la unidad 2 de esta estructura planteada en nuestra confesión de fe y que trata sobre el pacto. El capítulo 20 del evangelio y del alcance de su gracia también tiene su propia estructura. Y vemos que tiene como tema central que es la revelación especial del evangelio. La revelación especial del evangelio. Ese es el tema central en el capítulo 20. Y este capítulo está dividido en 4 párrafos. El párrafo 1 nos habla de la inauguración de esta revelación, de la revelación especial del evangelio. El párrafo 2 de la necesidad de esta revelación, el párrafo 3 de la soberanía de esta revelación y el párrafo 4 de la suficiencia de esta revelación. En esta noche estaremos desarrollando el párrafo 2 y el tema de este párrafo es la necesidad de esta revelación. ¿De cuál revelación? De la revelación especial del evangelio. Ese es el tema central de todo el párrafo. Entonces, vamos a la lectura. Leamos el párrafo 2 de nuestra confesión de fe en el capítulo 20. Dice así, mis hermanos: esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación ni la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni velada. Igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. Así, mis hermanos, vemos que está dividido en 3 segmentos. Y vayamos al segmento 1. Vamos a ir desarrollándolo por segmento. En el segmento 1 nos dice: esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Este segmento es explícito. Nos está diciendo que la necesidad que tenemos de la revelación especial del evangelio es que sin esa revelación simplemente no hay evangelio. ¿Cómo así? Cristo fue prometido en Génesis 3:15. Esta promesa de un Salvador, Dios la revela a Moisés para dar a conocer su plan redentor. No hay otra manera de saber que la salvación es por medio de Cristo si no es por las Escrituras. Es por ello que Cristo debe ser anunciado. Vayamos a Hechos 4:12.
Hechos 4:12. Dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta revelación, esta palabra, solo puede ser conocida a través de la revelación especial. Vayamos a Romanos 10, 13, 15 y ahí vamos a poder aclararlo mejor. Romanos 10, del 13 al 15. Dice la palabra del Señor: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y vemos una declaración en el verso 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo puede alguien invocar el nombre del Señor? Bueno, el verso 14 nos responde esa pregunta. Nos lo dice que primero debe creer, ¿verdad? A manera de pregunta, pero nos dice que primero debe creer para que pueda invocar. ¿Y cómo hace para creer? También nos lo dice el verso 14. Pues debe oír. ¿Y cómo hace para oír? Bueno, necesita que alguien le predique. ¿Y qué se le debe predicar? El evangelio contenido en la preciosa palabra de Dios. Sin el evangelio, la persona no puede oír, no puede creer y no va a poder clamar al Señor, ¿verdad? No va a poder invocar el nombre del Señor. Por lo tanto, no va a poder ser salvo. Así, mis hermanos, pasamos al segundo segmento. Ni las obras de la creación, ni la providencia, con la luz de la naturaleza, revelan a Cristo, o la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni velada. La salvación por medio de la fe en Jesucristo es dada en virtud de un pacto, anunciada en el pacto de redención, y una vez cumplido este, es ofrecida y otorgada por Dios en el nuevo pacto. Los pactos no son arreglos naturales, y como tal sus detalles, compromisos, sanciones, beneficios no pueden ser vistos por medio de lo creado, ni en forma general ni en forma velada. Es necesario ir a las Escrituras como revelación especial para comprender su contenido. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el pacto noémico, ¿verdad? Nosotros cuando vemos un arco iris, todos los que somos creyentes, entendemos que la señal del arco iris es una señal pactual. Pero eso lo podemos saber porque tenemos la revelación especial. Sabemos por medio de las Escrituras que Dios hizo un pacto con Noé. Y que Dios, a través de esa señal, le estaba prometiendo a Noé y a todas sus generaciones que la tierra nunca más iba a ser destruida por medio de un diluvio. Nosotros tenemos claro que el arco iris es una señal pactual, pero aquel que no conoce la revelación especial, para ellos el arco iris simplemente serán gotas de agua que funcionan como un prisma cuando la luz del sol las atraviesa. Entonces necesitamos la revelación especial, que es la palabra de Dios, para poder comprender el mensaje, entenderlo, asimilarlo, conocerlo, el mensaje
de la salvación. Vayamos a Romanos 1, 18 al 23. Romanos 1, 18 al 23. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, podemos ver que la ira de Dios se puede revelar desde el cielo. Su eterno poder y deidad son visibles en la creación. Y ciertamente Dios puede ser conocido a través de ello. Así como lo planteábamos al principio en nuestro argumento situacional acerca de los deístas. Pero conocer a Dios por medio de la creación no implica conocer su plan de salvación en la persona de Jesucristo. Eso solo es posible a través de las Escrituras y solo por revelación especial. Así, mis hermanos, pasamos al segmento número 3. Igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. El Evangelio es el único medio establecido por Dios para venir a Cristo. Si no escuchas el Evangelio, ciertamente perecerás. Todos los que han vivido y muerto sin una revelación especial perecerán. Solo mediante la revelación especial se puede alcanzar la salvación. Sin duda, la urgencia y necesidad de predicar el Evangelio no pueden explicarse sin la idea de que sin el Evangelio los hombres morirán. En este punto, la gran comisión se vuelve relevante. Se debe predicar el Evangelio para que aquellos que lo escuchen puedan tener la posibilidad de ser salvos. Quiero que me acompañe, mi hermano, a Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mensaje de la Gran Comisión es un mensaje de urgencia. Si las personas no se les predica el Evangelio, no van a venir a Cristo. Es por la predicación del Evangelio que las personas pueden venir a Cristo y recibir salvación. No hay otro medio. Quiero que me acompañe a Romanos 2:12, la primera parte de ese verso. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y mi hermano, nos dice que las personas son condenadas no por no haber escuchado el Evangelio,
son condenadas por sus pecados. Pero todo aquel que no escuche el Evangelio, se puede decir que ya está condenado. Entonces el mensaje es de urgencia, mis hermanos. Algunas conclusiones sobre este tema. Podemos conocer a Dios a través de la creación y su revelación general. Pero ese conocimiento no nos lleva a reconocer su plan de salvación ni a la persona de Jesucristo. Esto solo es posible por la revelación especial, es decir, por medio de la palabra de Dios. Una segunda conclusión es que la salvación es otorgada como un beneficio de un pacto cuya cabeza federal es Cristo. Los pactos solo pueden ser conocidos en la revelación especial, pues estos no son arreglos naturales. Los pactos están más allá de la naturaleza, son una condescendencia de Dios con sus criaturas y solo pueden ser recibidos por medio de revelación especial. Una tercera conclusión es que solo a través de la revelación especial es dado el conocimiento de la salvación por medio de Cristo. Esto hace que el llamado a estudiar y predicar la palabra sea urgente. Las personas solo pueden ser salvas si escuchan el Evangelio. Una cuarta es que la revelación general no puede de ninguna manera producir salvación. En todos los tiempos, la salvación siempre ha sido por medio del Evangelio y este es revelado solamente en las Escrituras. Como dice la palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es aquí, mis hermanos, en las Escrituras donde se revela la salvación. Hermano mío, tú y yo hemos sido escogidos para anunciar este mensaje. Cristo vive y todo aquel que en él cree también vivirá. Este es un mensaje de urgencia, pero recuerda que para que alguien invoque a Cristo necesita creer. Para que alguien crea necesita escuchar. Y para que alguien escuche necesita que se le predique. Eso es la parte que nos corresponde a nosotros. Hagámosla para traerle gloria, honra y honor a nuestro buen Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Y gracias en esta noche por traer este tema a nuestras vidas, Señor. Con facilidad olvidamos, Señor, a qué hemos sido llamados, Señor. Con facilidad olvidamos que el único medio que tú has establecido para que se conozca tu plan redentor, tu plan de salvación en cabeza de tu Hijo Jesucristo, Señor, son las Escrituras. Y aquellos que hemos sido llamados y a los cuales tú les has mostrado estas verdades, Señor, tenemos la responsabilidad de predicar tu evangelio a todos, Señor, como si todos fueran a morir, como si todos lo necesitaran, Señor, porque todos lo necesitan. No le neguemos esta preciosa palabra a nadie. Todos necesitan escuchar el evangelio y todos los que hemos creído necesitamos predicarlo. Toda gloria, Señor, honra y honor es para ti. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.